dispuestos, por supuesto, a ayudarles y a conversar un tema muy, pero muy interesante. Hay una frase, querido Ricardo, que nunca me gustaría decir. ¿Cuál? Me estafaron. Pero suele suceder. Pero Y lo lamentable común. es que muchas veces las víctimas, Kichi, no ven resarcido su perjuicio, no ven que se hace justicia a su favor porque no saben cómo, dónde y cuándo Exacto. ejercer sus derechos. Además Muchas que veces hay nos da varios tipos de lata, estafa. la gente entiende que dice, no, estos delitos finalmente quedan en nada, finalmente nunca formalizan nada y nunca lo pueden encontrar, nunca lo pueden notificar y dejan en el fondo que esta situación Queda tan como en tierra de incómoda nadie. quede como en tierra de nadie. Exacto. Además que hay otros tipos de estafa. De eso vamos a estar conversando hoy día sobre cómo defendernos ante el delito de estafa. Vamos a conocer cuáles son las distintas estafas y poder entender un poco cómo funciona la ley. El juez, no sé cómo se llaman las partes palabras, el intervinientes. fiscal, el abogado defensor, todo eso vamos a estar comprendiéndolo hoy día, conversándolo en este importante programa. Pero antes te invitamos, como siempre, a que te comuniques con nosotros. Mira, esta es la manera que lo puedes hacer. Si tienes una consulta, no dudes en contactarnos a través de defensaresponde@gmail.com y a través de nuestro WhatsApp +569 40 23 8905. También nos puedes escribir por Facebook Abogado Ricardo Ibáñez y por Twitter @defensadeudores. Si te perdiste algún capítulo, puedes revivirlo a través de nuestro canal de YouTube, El Abogado TV. Y estamos con nuestro amigo Saba Chaguán, fundador de Defensa Víctima. Bienvenido, Saba, gracias por estar con nosotros. Hoy día con este tema que tiene que ver con la estafa. ¿Y qué es lo que se entiende por estafa? Porque uno escucha mucho que me estafaron, que el delito de Muchas veces en estafa. Chile cualquier cosa es una estafa. Claro, por eso digo, pero en realidad, ¿qué es lo que es una estafa? Sí, la estafa, para hacerlo bastante sencillo, la estafa implica que hay un engaño, que una persona idea un engaño, crea lo que se llama la puesta en escena para que otra persona caiga en ese engaño y al caer en ese engaño haga lo que se llama una disposición patrimonial, o sea, entregue dinero o entregue bienes pensando que va a lograr algo que era parte del engaño. O sea, mire, sabe que usted si invierte en esta empresa va a tener un 18% anual asegurado de intereses y eso es falso. Desde antes se sabe que es falso. O sea, la doctrina penal dice que es un astuto despliegue de medios engañosos para provocar que la otra persona caiga en una especie de red. Y el omitir información, si yo le vendo un terreno, por ejemplo, para que usted se construya su casa hermosa, linda, preciosa, pero el terreno no se puede construir. Podría también ser una estafa aparentando bienes que no son tales. Perfecto. O sea, sí, podría tal vez ser una estafa y si no, podría ser un delito que se llama otro engaño. Ya, claro, porque una cosa es como idear o maquinar que podría ser una estafa piramidal. Claro. Y otra cosa distinta que yo creo que es muy común es como omitir información. Claro, pero si la omisión de información busca crear lo que se llama falsa apariencia, ¿Ya? sería estafa. Perfecto. Porque si yo omito decir algo, podría ser un fraude al consumidor o un Ya. incumplimiento civil. Ya. Es un poquito más allá. Ya. Porque la línea entre lo civil y lo penal en la estafa es más tenue. Perfecto. Pero si hay una intención de engañar, y una disposición patrimonial, un perjuicio, y el perjuicio fundamental, ahí estamos en la estafa. Ahora, una persona que comete una estafa, ¿sabes a qué penas arriesga? Desde hasta... Bueno, tiene presidio menor. Bien poco, fíjate. Sí, presidio menor que hasta 5 años. Y tiene tramo, o sea, hasta 10 UTM, o 40 UTM, perdón, es una penalidad... La estafa de 10 a Guayá. De 40 a 400 otras, y más de 400 UTM ya es la mayor, pero la mayor pena de la estafa sigue siendo presidio mayor en su grado máximo, que es 3 años y un día 5. Y eso implica que si la persona no tiene antecedentes y lo condenan, puede tener un beneficio alternativo, o sea, no va a la cárcel, salvo que pueda estar en prisión preventiva. ¿Y por qué, por ejemplo, sabes, en casos como el que se conoció de Rafael Garay, salió con una condena mayor a esa, se le condenó entonces por otro delito aparte? Ahí O por una chorrera de estafa. Porque ahí era abogado querellante yo. No. No, lo que pasa es que ahí la fiscalía y los querellantes, que éramos varios, pedimos que se considerara reiterada estafa. O sea, estafó a 29 personas, en realidad estafó más, pero 29 que comparecieron al proceso, y ahí se puede aumentar la penalidad por la reiteración. ¿Viste? Hasta en 2 grados. Le achunté a mi Entonces sí, y el tribunal le aumentó en 2 grados, pero le reconoció 2 atenuantes y ahí lo dejó en 7 años. Y al tener 7 años es presidio efectivo. Pero 7 años es muy poco para una persona que estafó a 29 personas comprobable, o sea, que se hicieron presentes en el... Sí y no,
yo creo que es poco si uno ve, se pone el punto de vista de las víctimas y si no hay resarcimiento del daño que le Claro. hizo. Pero también eso hay que reformar el Código Penal porque de repente podría ser que Garay tuviera más pena que una persona que mató a otra. Porque hay que hacer que el Código Penal, que es de 1874, tenga una redacción adecuada. ¿Y la idea es cambiar un poco eso o no? Sí, creo que hay un proyecto, ha habido varios proyectos en distintos gobiernos y ahora hay uno que está bastante avanzado y que dijo el ministro de Justicia que lo iba a enviar al Parlamento. Así que ojalá que... ¿Que habla de aumentar las penas? Aumentar las penas. Ahora, no siempre la solución es solamente aumentar las penas. Ya. Que las penas sean más efectivas. O sea, por ejemplo, que le podamos incautar los bienes que el sujeto tiene. ¿Hoy día se pueden incautar? Sí, pero bastante difícil y complicado en ciertos delitos. O sea, Ya. que haya un comiso, que haya una multa, por ejemplo, y si el sujeto no paga la multa, se vaya a la cárcel. Perfecto. Que las multas sean proporcionales al ingreso que tiene la persona, como en Alemania. Y si no, cárcel. Pero la cárcel no es la única solución, pero en ciertos delitos sí se justifica plenamente. Porque me imagino que quienes hacen estafa, quienes estafan, tienen medios, ¿no? Bueno, tienen medios para hacer Hacer la puesta en escena. el engaño, la puesta en escena, claro. Pero deben tener propiedades, autos... Bueno, en muchos casos, es que en muchos casos los estafadores tienen un perfil bastante particular, porque más allá que hace el cuento al tío, normalmente el estafador tiene una capacidad, una empatía, tiene, como se dice, labia, tiene una cultura superior al promedio, tiene una inteligencia también superior al promedio, lo que pasa es que es un estafador. Claro. Entonces, Pero en realidad te cae súper bien. normalmente son encantadores. Claro. Normalmente son personas muy encantadoras o tienen rasgos desalmados, como hay estafadores que pueden pedirle la herencia a una compañera de curso en el funeral de papá, que es lo que dijo el propio Garay, que tenía un trastorno de la voluntad, Sí. perdón, de la personalidad. Yo creo que tenía rasgos psicopáticos, porque a una persona le estafó en la indemnización por la invalidez, una persona que no podía trabajar. Entonces, tiene que ser una persona Claro. bastante especial. Claro, Pero normalmente tienen su encanto. ¿qué tipos de estafas son las más comunes? Bueno, ahora último han salido bastantes estafas piramidales. Ya. Otra el cuento del tío. Otras son las ventas de terrenos que no existen. La otra estafa son suscripción engañosa de documentos. O sea, yo le engaño, no, pague, firme acá nomás y yo le voy a pagar, etc. También hay Esa es bien común, ¿o no? bien común. Otras que también hay muchas son las que llevan una falsificación de instrumentos públicos, por ejemplo. Hay gente que ha lavado escritura y la escribe encima para transferirse bienes. ¿Un juicio de este tipo de estafa cuánto dura? Depende, Más o menos. depende de la complejidad de la estafa, pero puede durar fácilmente un año. O sea, todo el procedimiento, la investigación, la formalización, las cautelares, el juicio, etc. Ahora conviene comenzar, ¿sabes? Si yo fui víctima de una estafa, ¿conviene comenzar por una denuncia o directamente querellarse? ¿Qué es lo que le conviene al ciudadano promedio? Lo que ocurre es que, no es que sea parte interesada, pero creo que normalmente lo mejor es que presente una querella, porque eso impide que la Fiscalía, por ejemplo, archive el procedimiento. Si yo presento una querella, la Fiscalía no tiene que hacer diligencia obligadamente y no puede archivar el procedimiento sin Tiene más. que investigar. Tiene que investigar. ¿Y O si sea, una demanda? la Fiscalía normalmente investiga, pero muchas veces la policía devuelve la orden de investigar o dice no hay antecedentes y la Fiscalía archiva. Archiva. ¿Y cuál era la otra opción que diste? Denuncia. Denuncia. directa. Una ¿qué denuncia denunciar queda en que eso nomás, po? Ir a la PDI, ir a No. Carabineros si sabe que me estafaron. O a la Pero nadie se hace O a cargo la de Fiscalía eso. directamente. Pero nadie se hace cargo de eso. O sea, se hacen cargo, pero lo que pasa es que al querellarse impide que se hagan otro tipo de salidas. Archivo, no iniciar la investigación, etc. Me gustaría, Sabas, que nos pudieras explicar, porque uno ve muchas veces las noticias y no entiende nada de lo que están hablando cuando hablan del abogado querellante, el abogado no sé cuánto, el fiscal, el juez, el interino, el no sé cuánto. ¿Y el fiscal representa a la víctima? ¿Sabes? No, el fiscal representa a la sociedad. Lo que pasa es que está obligado a proteger a la víctima, a promover sus intereses, pero no más allá. O sea, no va a demandar civilmente en el proceso Y va a penal. buscar un resarcimiento. Puede promover instancias, pero por ejemplo, si el fiscal quiere llegar a un procedimiento abreviado, que implica un acuerdo fiscalía-defensa, para no superar 5 años, no va a considerar a la víctima, se supone, porque el fiscal ya llegó al acuerdo. Entonces ahí se puede poner la víctima derechamente, pero la víctima no tiene idea, muchas veces no sabe si la citaron y puede ejercerse por parte de un abogado querellante una posición. ¿En qué juicios hay fiscal o no Por hay ejemplo, fiscal? perdón, por ejemplo, en el famoso caso Garay, los querellantes se opusieron al procedimiento abreviado porque la fiscalía había tenido un acuerdo y al oponerse el juez de garantía le encontró razón y dijo no, esto va a juicio oral. Y por ende se pudo llegar a una pena de 7 años. Si no se hubiese llegado a ese juicio oral, habría terminado una proceso Máximo abreviado, cinco. máximo Máximo 5, que habría sido con beneficio. Lo más probable es que es un beneficio, sí. Y además un acuerdo entre la fiscalía y Sí, el abogado de Garay. sí.
Pero eso está en la ley. ¿Y la fiscalía le tiene que preguntar a los otros? Tienen que citarlos. Normalmente en la práctica le preguntan, pero si están de acuerdo hay que ponerse en audiencia y la audiencia tiene que ir un abogado. Tenemos, Saba, no sé si nos puede acompañar acá, mire qué lindo el dibujito que hicimos. ¿Quién lo hizo? Yo en la mañana lo encargué bien tempranito, Mire un bien. dibujante. Lo felicito. No sé si nos puedes acompañar acá, Sí, donde claro. está el monitor, Sabas, para que nos digas cómo y quiénes son las partes involucradas en un proceso penal y qué hacen. Bueno, acá está el juez de garantía. El juez de garantía controla la actuación de la fiscalía durante la investigación, en el que, por ejemplo, determina la prisión preventiva. Y en ciertos casos él dicta sentencia también, por ejemplo, en el procedimiento abreviado o en el procedimiento simplificado. Ya. Porque si se llega a juicio oral, como el caso Garay, acá hay 3 jueces, no uno, hay 3 Perfecto. del Tribunal de Juicio Oral en lo penal. Ya. Y esos dictan sentencia que normalmente la pena es más de 5 años. Ya. El fiscal es el acusador, y el acusador, para que haya juicio oral, tiene que haber acusación. Para que haya procedimiento abreviado, tiene que haber acusación. Lo que pasa es que el fiscal dirige la investigación y le da instrucción a las policías. Ya. Y además hace algo previo que es formalizar la investigación, que es comunicarle al imputado delante del juez en una audiencia pública que lo está investigando. Ya. Y cuando formaliza puede pedir, por ejemplo, la prisión preventiva. Ya. ¿Y todos los juicios penales tienen fiscal? Sí, salvo unos que son los de injuria y calumnia Ya. y otros por violación de secreto, ciertos tipos Ya, especiales específicos. que requieren un abogado querellante y no hay fiscal. ¿Y quién determina qué fiscal es para qué caso? El fiscal jefe Ya. de la fiscalía, él va asignando los casos. Tú en este, tú en Salvo este, tú en que este. haya una fiscalía especializada, por ejemplo, en delitos de alta complejidad, que ahí necesariamente le llega a esa fiscalía y ahí reparte el fiscal jefe también. Desde esa Sí, fiscalía, claro. perfecto. O fiscalía de focos delictuales, que se llama. Ya. Eso. Ya. Después está el abogado querellante. El abogado querellante es que representa a la víctima y puede realizar toda esta serie de actuaciones que la víctima muchas veces no puede ejercer por sí misma, digamos, Claro. porque no es abogado. ¿Y el fiscal no lo Y- va a hacer? ¿O no siempre lo hace? No siempre lo hace. Y la querella tiene que ser firmada por un abogado y presentada por un abogado y sostenida en las audiencias por los abogados. Ya. La Bueno, y víctima, ahí abajo está la víctima. que tiene derecho a protección y a ser oída, y una serie de derechos adicionales que tiene que ejercer a través del abogado. Por ejemplo, el procedimiento abreviado, oponerse, llegar a un acuerdo reparatorio. Eventualmente la víctima puede llegar a un acuerdo con el imputado directamente en delito económico o en cuasi delito y tener una indemnización. Perfecto. Pero requiere que el abogado la ayude. Y el abogado defensor, que es el que vela por la garantía de los imputados. O sea, pide la libertad, etc. El que defienda a los malos. Bueno, casi todos son A los malos, que no se todos. supone que son Sí, malos. Eso mismo, eso Ya, mismo. Perfecto. Ahora, si tú no tienes abogado, si tú eres víctima y no tienes abogado querellante, solo el fiscal, ¿qué sucede en el juicio? O sea, no va a haber un... No, o sea, la víctima puede ejercer una serie de derechos por sí misma, ¿Ya? pero hay ciertos derechos que la víctima no es abogado. No sabe. No sabe. Entonces, de hecho, en la Constitución hay una norma que dice que debe crearse una defensa de víctimas públicas, Ya. pero no hay. Ya. Y por eso nosotros estamos en este emprendimiento de la De defensa, defensa víctima. víctima. Sí, claro. Es que eso, ven para acá, Sabas. Gracias. Eso quedó súper claro, pero eso es lo que quiero saber. En un juicio, ¿cuál es la diferencia para la víctima teniendo abogado querellante que solo tener el fiscal? Bueno, en muchos casos puede que la víctima no esté de acuerdo con el fiscal. ¿Ya? Por ejemplo, quiera más pena. Quiera llegar a un juicio oral y no a un procedimiento abreviado. ¿Ya? Y ahí el abogado es el que puede oponerse y discutir, buscar la debatir medida, en audiencia. claro. O a obvio. las medidas cautelares, puede O las haber medidas una cautelares, más por supuesto. gravosa. Más gravosa, claro. A lo mejor el fiscal puede pensar o el tribunal puede decretar, ponte tú, no sé, el arresto domiciliario y el querellante puede decir, no, en realidad nosotros queremos prisión preventiva. O pedir una cautelar también de... Cautelar real, que Eso. asegurar el resultado del juicio. Y que sabe que constituye no sé si directamente una prohibición respecto a la propiedad del delincuente Que no con la objeto venda. de poder hacer el perfecto. resultado del juicio. Claro. Eso el fiscal no lo va a hacer. Por eso Puede- que claro. o sea, podría eventualmente hacerlo, Sí, pero pero no lo hace. pero no lo hace, de la En parte el no lo fondo hace. Es que defiende a la el fiscal víctima. está, digamos, tiene mucho trabajo como para Claro. estar pidiendo cautelares. Las piden a veces, pero muchas veces para asegurar el resultado de las multas y los perjuicios al fisco. Pero la víctima común y corriente... O sea, con un abogado querellante tú sí o sí te aseguras de que tus derechos van a ser, en el fondo... Bueno, si el querellante hace su trabajo. Ah, bueno. Obvio, si el abogado es serio. Bueno, es que por eso hay que ir a pastelero tus pasteles. Sí, también. Esa es la gracia de defensa víctima. Esa es la gracia, poder ejercer los derechos que las víctimas tienen y que muchas veces desconocen, Kichi.
sobre todo estos delitos de carácter patrimonial, donde el que busca siempre encuentra. Es que sabe que a lo mejor una cosa es que uno las desconozca y la otra cosa es que uno no sabe a quién acudir. Entonces uno contrata al abogado, que es el dato que te dio el tío del vecino. Y que tal vez es un abogado que en realidad se dedica a otro tipo de juicio y que no tiene mucha expertise en juicios penales. Hay que derivar la especialización. ¿Cierto? Por Igual que eso la le medicina. digo, claro. Usted es un médico, si usted tiene un problema en el ojo, no le va a preguntar No a su voy a ir amigo que es a un radiólogo. otorrino, claro. No le pregunta a su amigo que es radiólogo No, o que es psiquiatra, ¿no es cierto? No, Pero po. en el ámbito legal muchas veces se tiende a confundir. A mí me ha pasado, me imagino que pasaba mucho más, que usted va a un cumpleaños y le pregunta, no, ¿sabes qué me pasó esto? Que no tengo idea. Desde un Eso contrato tiene- de arriendo Eso hasta- tiene que ser alguien que sepa derecho penal, alguien que sepa derecho civil, alguien que sepa derecho tributario. Por esa es la gracia de defensa víctima, y que lo conversábamos con Saba la otra vez que venimos, que importante es poder recurrir a una persona, sobre todo en estos temas tan delicados que tú no hiciste nada. O sea, porque por último, si tú pediste un crédito y no lo pudiste pagar porque te despidieron, por la razón que fuere, y no lo pudiste pagar, igual, de alguna razón, de alguna manera tú eres responsable de esa deuda. Pero víctima, tú eres víctima. O sea, tú te quisiste comprar un terreno, quisiste, no sé, hacer Ibas algo. tranquilo por la calle caminando y pasó alguien y te atropelló, te causó Exacto, lesiones. eres víctima También, absoluta. sí. El manejo de estado de ebriedad, cuasi delito de homicidio, delitos patrimoniales, o sea, delito económico. Tenemos también la posibilidad eventualmente de, si le usurpan un terreno, todo ese tipo de delitos y delitos violentos. O sea, muchas veces la víctima quiere pedir medida de protección, un portonazo, por ejemplo, quiere que el fiscal haga ciertas diligencias, que haga reconocimientos fotográficos, etcétera, y eso se puede lograr con un abogado más activo. Lo que pasa es que, por ejemplo, perdona, en esa materia existen ciertos servicios de algunas municipalidades y la Corporación de Asistencia que hacen un muy buen trabajo, pero no dan abasto, no alcanzan. No, claro. Y yo me imagino que hay muchas diligencias que no las hacen o se les van sin querer porque tienen mucho trabajo. Bueno, puede ser, sí, puede ser. Absolutamente. Por eso que es importante la proactividad. La proactividad de quién puede mejor venir que de un creyente privado, de un abogado particular que en el fondo esté velando porque se ejerzan estos derechos. Y en ese contexto, Kichi, Defensa Víctimas viene a empujar la actividad de las policías, la actividad de la Fiscalía con el objeto de poder velar de mejor manera por los derechos de las víctimas, de una forma asequible, a un precio justo. Con facilidades de pago. Con facilidades de pago, por cierto, con el objeto de que la gente pueda sentir que la justicia está al alcance de todos, que ese es el eslogan con que nosotros hemos trabajado todos estos años a través de Grupo Defensa. Claro, Por eso porque que- puedes incluso encontrar el mejor abogado del planeta, pero si te cobra cierta cantidad de plata que tú no tienes, Bueno, ese es un problema, claro, por supuesto. ¿qué va a hacer la víctima? Sí, claro. No tiene Entonces, la plata, idea es po. poder acercar la justicia. Es Claro. poder acercar la justicia a la gente común y corriente que en el fondo es en gran parte la que es víctima de los delitos que hoy día ¿Y la pasa. gente sabe el rol del abogado creyente o lo desconoce? Por eso estamos haciendo este tipo de difusión, porque muchas veces no se sabe. Yo creo que no se sabe. No se sabe. O no se entiende. No, y además que si el abogado creyente también no hace nada, presenta la querella y se olvida también, para eso No da lo sirve mismo. de nada, No, claro. tiene que estar ahí, pedir diligencia de investigación, pedir la copia de la carpeta, ¿Y un ir a la juicio- audiencia. ¿Un juicio de estafa cuánto puede durar más o menos? A ver, depende. Por ejemplo, hay ciertos casos en que los sujetos han estado prófugos, han sido estafas muy grandes, pero hay condena a los 2 años. Ya. Otros duran 1 año. Algunos duran 6 meses y terminan el procedimiento abreviado, salida alternativa, si se repara el daño a las víctimas, etc. Ahora, ¿sabes? Cuando son este tipo de delito que estamos hablando hoy día, el tema de la estafa, ¿es factible o generalmente se le encuentra algún bien al estafador? ¿O son de organizaciones muy, valga la redundancia, organizadas que tienen, no sé, constituidas sociedades o platas afuera, O la etcétera, plata en etcétera, Malta. ¿Malta es? En Malta, sí, hay de todo, pero lo importante es, primero, si no se ejercita una querella, no hay posibilidad de recuperar. Segundo, si no hay diligencia en orden a buscar los bienes, no aparece No va a pasar ninguno. nada, claro. En el caso de Chang, por ejemplo, aparecieron por lo menos 20 millones de dólares. Claro, él estafó más de 100, pero bueno, algo apareció. En otras estafas, qué sé yo, hace Inversions, se encontró muy poco bienes, pero algo se encontró. Porque esos bienes se habían transferido, etcétera. ¿Por qué crees tú, sabes, de que en el caso de Asa Inversions, que fue una estafa de cuánto, 30.000 millones, 40.000 millones? No, recaudaron más de 100 mil millones, pero en definitiva no se sabe dónde están los más de 40. Y se le más de condenó 40. a los autores A 5 años. a bueno, 5 años. Sí, que la jueza de garantía estimó que la oposición de los querellantes no era suficiente y llegó a un juicio abreviado.
O sea, en el fondo tenemos que pues, en una estafa de 100.000 millones quedó con una pena de 5 años. Y... Efectivo, sí. 5 años sin beneficio. El cerebro estaba con 5 años sin beneficio, sí. Y eso, ¿sabes? ¿Por qué esta aprensión de por qué la gente dice, pero bueno, 5 años, los 2 años y medio puede salir? ¿En qué se trata de eso? No es tan efectivo, o sea, tiene que cumplir 2/3 de la pena y con la mitad de la pena puede optar a cierto tipo de beneficio como salida dominical, después salía algunos días, pero después de 2/3 de la pena puede optar a dormir en la cárcel y empezar a salir bajo esa modalidad. O sea, por ejemplo, el caso de Rafael Garay, que fue condenado a 7 años, a los 2 años de infracción podría... No, a los 5 años, a los 5 años aproximadamente podría optar... Después de 3 años y medio podría optar a ciertos beneficios. Y si después de que salga, él aparece con 1000 propiedades, ¿da lo mismo? ¿Ya pagó por eso? No da lo mismo, porque hay una sentencia, o sea, la sentencia penal, si tú tienes un querellante y hay juicio oral, puede presentar la demanda civil ahí mismo. Claro, Garay no tiene nada a su nombre, entonces una vez que quede firme, como decimos los abogados, o sea, no haya más recursos contra la sentencia, tiene 5 años el plazo de prescripción de la acción para, si le aparece algún bien, poder hacer efectivo en sus bienes. Me gustaría, ¿sabes qué? Recomendáramos la página defensavíctimas.cl, que ya está activa. Sí, claro, defensavíctimas.cl opera hoy de Arica a Punta Arenas. Estábamos con un programa piloto en Rancagua, hemos decidido contar del mes de diciembre en realidad empezar a operar en las otras regiones del país con el objeto de, te voy a decir, acercar a justicia a la gente. Me gustaría, Saba... Y este operativo aparece el número, en la página web sale el número del call center. Hay un número 600 donde la gente puede en el fondo hacer sus consultas y agendar entrevistas. Saba, respecto de este tipo de delitos de estafa, ¿por qué crees tú de que está esta concepción de que las penas son tan bajas, por un lado, y por otro, ¿por qué podría la gente tiene esa visión de que es más complejo robarse una gallina que en el fondo cometer esta estafa de 1.000 millones, 2.000 millones de pesos? Bueno, porque hay algo de verdad, o sea, como el Código Penal es de 1874, los delitos violentos tenían una mayor preocupación social, ¿ya? No eran tanto los estafadores o eran estafas más modestas. Y también lo que pasa también en los delitos de corrupción, tiene una penalidad muy baja, por ejemplo, o delitos bursátiles. Había una sola condena a prisión efectiva en delitos bursátiles. Tengo la impresión que no hubo una defensa muy buena tampoco. Pero Maddox se llama en Estados Unidos. Maddox lo condenaron a 2 penas de 150 años por un delito económico. Acá en Chile eso es impensable. La estafa, yo creo que la penalidad sigue siendo baja, sobre todo si estafa a más de 3 personas. Claro. Si estafa a más de 3 personas ya es estafa reiterada. Y ahí yo creo que se justifica modificar la pena y ponerla más efectiva y sobre todo que haya mecanismos para incentivar al tipo a que devuelva lo estafado, porque si la pena es muy severa, el tipo puede verse incentivado a devolver lo estafado. Claro, para bajar la pena. Claro. Hoy importante todo lo que hemos estado conversando, volver a reiterar la página web defensavíctimas.cl. Si ni Dios lo quiera te ves envuelto en alguna situación en la cual eres víctima, ahí hay información, hay un número 600, como nos dice Sabas, y está disponible para toda la gente de todo nuestro país, pero también pronto en cada sucursal va a poder haber gente experta en todo lo que tiene que ver con los juicios penales para las víctimas. Muchas gracias, Sabas, por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes. Que les vaya muy bien. Nosotros nos vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos para responder todas sus consultas. Soy Esther Pinto y no soy actriz, soy clienta de Defensa Deudores. Fueron unas personas a ofrecer tarjetas afuera de la universidad. En ese momento igual en mi familia había un problema económico, como que la solución era ocupar la tarjeta. Cheques protestados, tarjetas de crédito. Y ahí yo asistí a Defensa Deudores. El proceso duró alrededor de 2 años. Tiene que venir el jueves a buscar su certificado. Fue la felicidad máxima. Es aprender a vivir con lo que uno tiene. Ya, muy bueno al que se le ocurrió Defensa Víctima. Hay mente brillante. Sí, ¿no es cierto? Porque ¿dónde va una víctima hoy día? No sabe si es verdad que no toda la gente tiene acceso a un abogado. De eso y se el trata. abogado no es necesariamente experto en lo civil, en lo laboral, en lo penal, etcétera. Por eso es importante recurrir a asesoría especializada. Exactamente. Tenemos preguntitas para usted, mi querido Ricardito, para que por favor le podamos responder a Romina, que nos mandó un mail que dice: después del proceso de liquidación voluntaria, ¿mis acreedores pueden volver a pedir el embargo de bienes? Never. No. Contestarle a Romina que uno de los efectos principales de la liquidación voluntaria, que es la quiebra, es quebrar como persona. Hoy día las personas naturales en Chile pueden quebrar.
uno de los efectos principales de la liquidación voluntaria es la extinción de la deuda. ¿Ya? La deuda se extingue para todos los efectos legales, o sea, es un medio equivalente al pago. ¿Ya? Lo normal es que uno extingue una obligación pagando. Pues también la puede extinguir por la prescripción, por la innovación, por la compensación, y la puede también extinguir a través de la sentencia de término en un procedimiento de liquidación. Así que, Romina, si usted se sometió a un procedimiento de liquidación, terminó este procedimiento, se liquidaron sus bienes, se pagó a prorrata a los acreedores y después el día de mañana usted tiene una casa, los acreedores no pueden Va a ser embargársela suya. y no pueden quitársela porque la deuda está extinguida. Perfecto. Ya nos vamos. ¿Quieres saludar a alguien? Saludamos a la gente de A la Arica, gente Antofagasta, que nos vayan, a todos los deudores, a todas las víctimas de que nos ven desde allá. de Arica, Antofagasta, La Serena, Viña del Mar, Los Andes, Santiago, Rancagua, Curicó, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Punta Arenas, que sientan que han sido víctimas de algún delito, que sientan que vienen las deudas no los dejan dormir, visiten nuestras páginas web defensadeudores.cl, defensavíctimas.cl. Ahí hay un número 600, hay un chat online, pueden pedir una cita en persona con alguno de los abogados del Grupo Defensa para poder responder todas sus consultas de manera gratuita. De eso se trata. Que le vaya bonito, cuídese. ¿Hay Igualmente reunión usted. ahora? Pero me voy a ir a acostar, estoy cansado. Ay, está cansadito. Vaya, Me costache, bichucho, chicho. Cuídese mucho. Que le vaya bonito. Besito, nos vemos Un besito mañana. a usted en su casa también. Chao, chao.